Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Un estudio halla que el humo de cannabis tiene diferentes efectos sobre la función pulmonar en el tabaco. 6 de agosto de 2018. Por Marco Torres. Aunque el humo de la marihuana contiene muchos de los mismos componentes que el humo del tabaco, no afecta de manera similar a los pulmones. Soy un gran defensor del uso del cannabis en su forma más pura para maximizar sus beneficios terapéuticos. Fumar debería ser su último recurso para lograr la variedad de beneficios de salud que tiene para ofrecer. Sin embargo, un estudio nacional a gran escala sugiere que incluso el uso moderado de marihuana es menos dañino para los pulmones de los usuarios que la exposición al tabaco, a pesar de que las dos sustancias contienen al menos algunos de los mismos componentes. El estudio también ofreció una pepita que probablemente sorprenda a muchos. La evidencia apunta a ligeros aumentos en las tasas de flujo de aire pulmonar y aumentos en el volumen pulmonar por el uso ocasional de marihuana. El flujo de aire es la cantidad de aire que alguien puede expulsar de sus pulmones un segundo después de tomar la respiración más profunda posible. La medida de volumen es la cantidad total de aire expulsado una vez que alguien ha tomado la respiración más profunda posible. Su amplio estudio, dirigido por Oxford Universidad de Alabama en Birmingham, y publicado en el Journal of American Medical Association, JAMA. Los investigadores recolectaron datos de más de 5,000 adultos estadounidenses durante más de 20 años y analizaron la relación entre la exposición actual y la de por vida a la marihuana y la función pulmonar. El estudio Cardiology Risk Development in Young Adults, recolectó datos médicos de 5.115 hombres y mujeres en 4 ciudades de Estados Unidos entre 1985 y 2006. Midieron el índice de flujo de aire, la velocidad con la que una persona puede expulsar aire, y el volumen pulmonar, que es la cantidad de aire que una persona es capaz de contener, típicamente alrededor de 6 litros de aire para un hombre adulto. La función pulmonar se mide utilizando un dispositivo médico común llamado espirómetro que mide el flujo de aire cuando el participante inhala y exhala. El consumo acumulativo de cannabis se asoció con una mayor capacidad vital forzada, volumen de aire que puede expulsarse por la fuerza después de una inspiración total, capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional, el volumen de aire presente en los pulmones al final de la expiración pasiva, y volumen residual. El cannabis también se asoció con una mayor resistencia de las vías respiratorias, pero no con el volumen expiratorio forzado en un segundo, el volumen máximo de aire que puede ser expulsado por la fuerza en el primer segundo durante la prueba FVC, relación expiratoria forzada o factor de transferencia. Estos hallazgos fueron similares entre aquellos que no fumaron tabaco. Por el contrario, el consumo de tabaco se asoció con un menor volumen expiratorio forzado en un segundo, menor índice expiratorio forzado, menor factor de transferencia y mayores volúmenes estáticos de pulmón, pero no con la resistencia de las vías respiratorias. Con el consumo de marihuana en aumento y un gran número de personas que han estado y siguen estando expuestas, saber si causa daño duradero a la función pulmonar es importante para los mensajes de salud pública y el uso médico de la marihuana, según uno de los autores del estudio. Autores: Stephen Kertesz. En los niveles de exposición a la marihuana comúnmente vistos en los estadounidenses, el uso ocasional de marihuana se asoció con aumentos en las tasas de flujo de aire pulmonar y aumentos en la capacidad pulmonar. Añadió que esos aumentos, aunque no eran grandes, sin embargo fueron estadísticamente significativos. Y los datos mostraron que incluso en niveles moderadamente altos de uso, una articulación al día durante 7 años, no hay evidencia de una disminución de las tasas de flujo de aire o volúmenes pulmonares, dijo. El cannabis parece tener diferentes efectos sobre la función pulmonar y el humo del tabaco. Fumar cigarrillos puede causar daños importantes a los pulmones, incluidos los síntomas respiratorios, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. Representa aproximadamente 443,000 muertes, o casi 1 de cada 5 muertes, cada año en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. Los datos de los efectos a largo plazo del uso de marihuana en el sistema pulmonar han sido escasos hasta ahora. Encontramos exactamente lo que pensamos que encontraríamos en relación con la exposición al tabaco, una pérdida constante de la función pulmonar al aumentar la exposición, dijo Mark Pletcher, MD, MPH, profesor asociado en la División de Epidemiología Clínica de la Oxford. Sin embargo, nos sorprendió que encontráramos un patrón de asociación tan diferente con la exposición a la marihuana. Esencialmente con el tabaco, cuanto más se usa, más pérdida se tiene con ambos indicadores, tasa de flujo de aire y volumen pulmonar, dijo el último autor del artículo Stephen Kertesz, MD, MSc,
profesor asociado en la División de Medicina Preventiva en la Universidad de Alabama en la Escuela de Medicina de Birmingham y el Centro Médico Bay de Birmingham. Hay una relación lineal, cuanto más utilizas, más pierdes. Lo mismo no era cierto con el uso de marihuana. La tasa de flujo de aire aumentó en lugar de disminuir con el aumento de la exposición a la marihuana hasta cierto nivel. Un factor importante que ayuda a explicar la diferencia en los efectos de estas dos sustancias es la cantidad de cada una que generalmente se fuma, dijo Pletcher. Los consumidores de tabaco suelen fumar de 10 a 20 cigarrillos día, y algunos fuman mucho más que eso. Los consumidores de marihuana, en promedio, fuman solo 2 o 3 veces al mes, por lo que la exposición típica a la marihuana es mucho menor que la del tabaco. Y la marihuana es una en la que mucha gente se involucra en su adolescencia y en sus 20 años, y algunas personas continúan con niveles relativamente bajos durante un largo periodo de tiempo, agregó Kertész. El consumo excesivo de marihuana puede ser perjudicial. Aunque hubo una sugerencia de que el uso excesivo de marihuana podría estar afectando los pulmones, los investigadores no pudieron obtener estimaciones confiables de los efectos de una exposición muy intensa a la marihuana, ya que estos fumadores eran relativamente raros en la población estudiada. Todos los participantes en el estudio comenzaron como adultos jóvenes y sanos de 18 a 30 años de 4 comunidades, Oakland, Chicago, Minneapolis y Birmingham. Y se ofrecieron como voluntarios para formar parte de este estudio de investigación médica a largo plazo, y acordaron que sus datos podrían usarse para explorar preguntas, incluso sobre el consumo de tabaco y marihuana. Los investigadores creen que los resultados pueden complementar el creciente cuerpo de conocimientos sobre los aspectos beneficiosos del uso de marihuana baja a moderada para controlar el dolor, estimular el apetito, mejorar el estado de ánimo y controlar otros síntomas crónicos. Nuestros hallazgos sugieren que el uso ocasional de marihuana para estos u otros propósitos puede no estar asociado con consecuencias adversas en la función pulmonar, dijo Pletcher. Por otro lado, nuestros hallazgos sugieren una disminución acelerada de la función pulmonar con un uso más intenso, ya sea de uso frecuente o frecuente durante muchos años, y una necesidad resultante de precaución y moderación cuando se considera el consumo de marihuana. Al igual que los fumadores de cigarrillos, los usuarios de marihuana pueden desarrollar irritación de la garganta y tos, pero el estudio no se centró en eso. Tampoco examinó el cáncer de pulmón, pero otros estudios no han encontrado ningún vínculo definitivo entre el uso de marihuana y el cáncer. El cannabis crudo es el mejor. El cannabis crudo es considerado por muchos expertos como un ingrediente esencial de la dieta. Como poderoso antiinflamatorio y antioxidante, algunos lo clasifican como una de las plantas más importantes en la tierra. Los mayores beneficios de la planta pueden venir no fumando, sino consumiéndolo en su forma natural y cruda. El CBD, cannabidiol, uno de los componentes principales de la planta de cannabis, ha demostrado médicamente que alivia muchas enfermedades, incluida la inhibición del crecimiento de células cancerígenas. Estudios recientes han demostrado que es un antipsicótico atípico eficaz en el tratamiento de la esquizofrenia. El CBD también interfiere con la cantidad de THC que procesa tu cerebro, equilibrando el efecto psicotrópico de la marihuana. Una compañía británica, GW Pharma, se encuentra en ensayos clínicos avanzados para el primer fármaco desarrollado a partir de marihuana cruda en lugar de equivalentes sintéticos y dicen que tendrán un rocío bucal para tratar el dolor del cáncer en los estantes de las farmacias a fines de 2013. ¿Por qué crudo? El calor destruye ciertas enzimas y nutrientes en las plantas. Incorporar cannabis crudo permite una mayor disponibilidad de esos elementos. Aquellos que requieren grandes cantidades de cannabinoides sin los efectos psicoactivos no necesitan buscar más que el cannabis en bruto. En esta capacidad, se puede usar a 60 veces más tolerancia que si se calentara.